Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos. Qué bueno que están con nosotros nuevamente hoy miércoles, día de estudio bíblico. Quiero agradecer al Señor por su bondad y su misericordia, por la manera como Él nos ha guiado y cómo Él tiene el control de cada situación. Entre más difícil y más complicadas sean las cosas, nosotros entendemos claramente que el Señor está haciendo la obra. Como decíamos el domingo pasado, a veces pensamos que Dios no obra, pero sí, Dios está obrando cuando usted duerme, Dios está obrando. Cuando usted cree, Dios está obrando. No importa que usted esté durmiendo, recostado, trabajando, Dios nunca se detiene para bendecir a sus hijos. Gracias a Dios porque estamos realizando el trabajo que Él nos ha colocado a hacer. Y bueno, gracias a ustedes por sus oraciones y su deseo que llegue el miércoles para compartir conmigo este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Vamos a iniciar esta noche. Sé que algunos de ustedes ven el programa un poco más tarde porque no alcanzan a llegar del trabajo y mucho menos con estos trancones y con estas dificultades, pero gracias porque sé que ustedes me acompañan algunos a esta misma hora y eso es una buena razón. Al terminar generalmente tenemos 70, 80, 90 personas viendo, pero ya los otros días tenemos mucha más gente que ha visto este culto. Vamos a orar. Hoy quiero hablar un poco acerca de la oración. Ya les explico, pero quiero que oremos juntos para que el Señor nos bendiga y nos ayude. Diga conmigo, Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por la Iglesia Misionera al Sol. Gracias por el cuerpo pastoral. Gracias por esta reunión a la cual venimos todos los miércoles para escuchar tu palabra, para oír tu palabra, para ser edificados, Señor, con tu palabra. No queremos oír voz de hombre, sino voz de Dios. Usa al pastor, te lo rogamos, como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, en estas reuniones yo tengo pues la libertad de hablar del tema que tenga dirección de parte de Dios o que yo quiera compartir en la dinámica pastoral. Pero también hay algunas preguntas que la gente me hace y yo procuro responder a la luz de la palabra. Y tengo algunas. Alguien me estaba hablando hace algunos días, acerca de la dificultad de la oración. Y me dice, pastor, gracias por la enseñanza que hizo hace como 3 meses sobre la oración, pero a mí me gustaría un poco ampliar ese tema, ese concepto. Y él me decía, ¿cuáles son los requisitos esenciales de la oración? Porque algunos creen que los requisitos esenciales de la oración son tener una necesidad, creer que Dios puede responder y ya, suficiente, y ore. No, hay en su trasfondo hay unos elementos que se requieren para que la oración sea efectiva y para que básicamente en nosotros se despierte un deseo intenso en orar. Y voy a tomar como base esta noche 2 Corintios capítulo 10, segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 hasta el versículo 5. A ver, búsquelo usted en casa. 2 Corintios, epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 hasta el versículo 5. Si no tiene una Biblia a la mano, o usted es primera vez que nos escucha, yo voy a leer en favor de ustedes y cada versículo que leo acá va a aparecer allí. Ese es un trabajo que hace Angélica en la producción. Entonces, usted los va a tener allá, no tenga mucho inconveniente en esto. Dice la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, escuchen, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué versículos tan interesantes
refiere la palabra de Dios, particularmente cuando Pablo estaba defendiendo su ministerio. Él tiene claro que la lucha no era contra judíos o contra gentiles, que no era contra Pedro, ni contra Juan, ni contra los hermanos de X o Y lugar. Él tenía supremamente claro que si nosotros estamos en esta carne, no militamos en la carne. Porque dice él mismo allí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ustedes saben, hermanos, que los cristianos estamos en guerra todo el tiempo. Y esa es la verdad. Tenemos una guerra contra la inmoralidad. Ustedes saben cuál es nuestro legado bíblico con respecto a la inmoralidad, y tenemos muchos textos de la Biblia que nos enseñan claramente que tenemos que aprender a vivir una vida digna, santa, consagrada al Señor. Es más, saben ustedes que en diferentes partes de la Biblia, incluso en estos temas, la Biblia enseña hasta de qué manera las personas cristianas deben vestirse. Recuerden ustedes, no decoro, cómo debe vestir la mujer, cómo debe vestir el hombre. Este es un tema que está ahí y del cual yo no voy a hablar. Y adicionalmente a eso, la situación es, cuando hablo tenemos una batalla contra la inmoralidad, contra la perversión sexual, contra el adulterio, contra la fornicación, contra todo este tipo de cosas que se derivan de una mente y de un corazón que ha sido arrastrado por la lascivia y por todo este tipo de cosas. Entonces, los cristianos fijamos posiciones muy claras contra una familia constituida distinta a como la Biblia establece, un hombre y una mujer. Los cristianos no estamos de acuerdo. La ley puede decirlo y el gobierno puede decir lo que quiera. Pero lo que la Biblia dice claramente, es que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Entonces los cristianos no estamos de acuerdo matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque no es lo que la Biblia enseña. Así la ley lo diga y así lo apruebe la Corte Constitucional. No estamos de acuerdo y está claro para nosotros. No estamos de acuerdo con el aborto. No estamos de acuerdo con el aborto y lo puede aprobar la Corte y el Congreso puede ir al Congreso y aprobar todo lo que quieran, pero no estamos a favor del aborto. Para nosotros el aborto literal y claramente es un asesinato, así de claro. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros, nuestra norma de conducta como ciudadanos es la Constitución, pero nuestra norma de conducta como cristianos es la Biblia, es la palabra de Dios. Y para nosotros la palabra de Dios está por encima de la Constitución. Tenemos una lucha permanente contra el sistema económico, los modelos económicos, que en muchas ocasiones buscan desalojar al más pobre y enriquecer a los más ricos. Es una lucha que tenemos y también una lucha permanente para obtener el sustento. Cada familia, en la manera en que trabaja en nuestras congregaciones y en nuestras iglesias, hay hombres brillantes, profesionales, profesores universitarios, médicos, hay ingenieros, arquitectos, gente que Dios le ha permitido prepararse y estudian y nos representan muy bien. Pero también hay gente humilde que tiene que vender como vendedor ambulante, o que tiene que tener un puesto estacionario, o que tiene una microempresa, o que tiene una empresa. También tenemos gente que lo hace. Pero estamos siempre en una batalla permanente frente a estos temas económicos, y más ahora con esta crisis tan grande que hay. Porque si bien es cierto, un cristiano no debe ni puede tener una cantina, un prostíbulo de lo que han cerrado durante este tiempo de la pandemia, pero sí tenemos cristianos con restaurantes, lugares donde se come muy rico, muy bien, comida muy deliciosa, bien preparada y además con la bendición de Dios, que es donde realmente nosotros, los cristianos, también debemos apoyar estos lugares donde nuestros hermanos cada día luchan por obtener su sustento diario. Pero también es muy importante, y caigamos aquí, es que San Pablo, cuando está hablando sobre esto, está hablando que tenemos una lucha permanente contra Satanás, contra el diablo. Y eso tenemos que tener claro, y la Biblia lo determina y lo enseña todo el tiempo.
Y que este enemigo, nuestro adversario el diablo, por eso San Pablo aquí cuando escribe a los Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No tenemos una pelea de Pedro con Juan ni de Juan con Pedro. No estamos peleando con personas. Nuestras batallas son mucho más allá que eso. Es más, porque no habría ninguna razón de estar en conflictos o en peleas o dándonos golpes con alguien cuando no es lo que la Biblia manda. La Biblia al contrario. Dice, tenemos que amar a nuestro adversario, tenemos que amar a nuestro enemigo. Si alguien te ofende, perdónalo. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero Pablo está hablando aquí acerca de su ministerio y acerca de las luchas que él tiene. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es un palo, no es un revólver, no es un fusil, no es un cuchillo. Dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y acuérdense ustedes, porque lo hemos visto en algunos pasajes, en algunas ocasiones anteriores, lo hemos mencionado. El capítulo 6 de la epístola de San Pablo a los Efesios, preparándonos a nosotros para enfrentar todos estos ataques del adversario del enemigo. Recuerden que hay armas poderosas. Por eso de ahí que San Pablo cuando escribe a los Efesios dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahí está claro. Tenemos una guerra permanente contra este enemigo. Está claro para nosotros. Y acuérdense además que además de lo que está diciendo Pablo a los Corintios, está afirmándolo este texto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra ellos son nuestras batallas, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y mire, observe que el versículo 13 de Efesios capítulo 6, acá dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Entonces no es tomen el machete o tomen el cuchillo o tomen... No, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y hay un arma que es, sin lugar a dudas, la más poderosa de todas. Y nosotros la hemos asumido y la hemos enseñado y la compartimos y el Señor Jesucristo la tuvo muy en cuenta, no solamente para enseñar a los discípulos a orar. Acuérdense ustedes, cuando los discípulos vienen al Señor Jesús y le dicen, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos, y es cuando el Señor les enseña al Padre Nuestro. Así que la oración enseñada por el Señor Jesucristo como el modelo, el Padre Nuestro, es un modelo de oración. Y luego vemos al Señor Jesús orando todo el tiempo, orando en el día, orando en la noche. Acuérdense que en los momentos más difíciles y más complicados, entonces él iba al Monte de los Olivos a orar, y recuerden cómo llevó a algunos discípulos a orar con él y no pudieron orar, y vino una vez y otra vez y otra vez, y siempre los encontraba durmiendo. Y les dice, ¿acaso no habéis podido velar tan siquiera una hora? Es decir, que la oración es nuestra arma favorita. Para un cristiano, usted que me está escuchando por primera vez, para un cristiano, el arma favorita es la oración. Y hay una cosa que tiene que quedarnos claros a todos, es que Satanás hará todo lo que esté a su alcance para evitar que oremos. Satanás hará todo, absolutamente todo lo que esté a su alcance para evitar que nosotros oremos. Porque él sabe que cuando un cristiano ora, cuando un hijo de Dios ora, hay respuestas, hay poder, hay autoridad. Dios responde porque esa es su promesa y esa es su palabra. Entonces, pensando en esto que vengo diciendo, y para tratar de responder un poco la pregunta, yo tengo quizás 5 o 6, pero no voy a mencionar todos esos. Hoy solamente voy a mencionar 4. Con esto vamos a cerrar, a ver si terminamos hoy. 4 requisitos para que la oración sea una oración eficaz. El primer asunto que se requiere, usted que anota ya, es reverencia espiritual. Reverencia espiritual. Para experimentar la oración eficaz, uno tiene que cultivar un respeto total por la palabra de Dios. Cuando uno respeta la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios para usted
es inspiración. Cuando usted entiende que la palabra de Dios es verdad, cuando usted ha entendido el mensaje de la salvación, cuando usted ha entendido el versículo que dice, hablando del Señor Jesús, dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre vendrá y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Si usted ha entendido esa palabra, tiene que tener claro entonces que la palabra nos ayuda para tener una profunda reverencia espiritual. ¿A qué? Pues a lo que Dios dice en su palabra. Cuando yo reconozco que esta palabra es la verdad. Yo recuerdo que algún día estaba hablando con un profesor de biología y entonces él me habló y dijo que quería, me dijo, Trejos, yo era solamente un adolescente, quiero hablar con usted acerca de Dios, a ver si lo saco de ese error en que lo han inducido sus padres. Y yo le dije, bueno, profesor, cuando usted quiera. Y entonces algún día me llamó y me dijo, vamos a hablar. Y cuando yo le dije, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y yo le dije, vamos a hablar de Dios. Yo le hice esta pregunta. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Dijo, lo dudo mucho. Luego le pregunté, ¿usted cree que el Evangelio es la verdad y que lo que los evangelistas narran es la verdad? Y me dijo, no creo en eso. Entonces le dije, entonces, ¿usted cree que Dios existe? Dijo, pues por eso es que vamos a hablar, porque Dios no existe. Yo le digo, oiga, profesor, entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué argumentos tiene? Porque si vamos a hablar de Dios, yo tengo que hablar de la Biblia. Es el instrumento, o es el manual, o es el libro de instrucción sobre el cual yo puedo hablar. Pero si usted me dice que no cree en Dios, que no cree que la Biblia es la verdad, que no va a aceptar ningún argumento bíblico, entonces no tenemos nada de qué hablar. Usted siga siendo mi profesor de biología y yo sigo siendo cristiano común y corriente. El que usted acepte o crea o no crea en Dios, pues ese es un tema suyo. Pero el argumento en el cual yo me baso para demostrar que Dios existe es la Biblia. Porque ¿en qué se va a basar usted? Y recuerdo que en aquel tiempo yo era un estudiante de bachillerato. Nos estaban enseñando el origen de las especies, nos hablaban de Darwin y nos hablaban de Oparín y nos hablaban de una cantidad de cosas, pero no tenían ningún sustento. Yo agradezco a Dios, mi profesor, lo tuve 3 años de profesor, fue una cosa terrible para mí tener ese profesor. Claro, nunca perdí la materia con él, porque procuraba en lo que tenía que cumplir. Pero recuerdo que una vez, unos años después, y déjenme, yo me salgo aquí del tema, unos años después, me fui a predicar a una iglesia en Cúcuta. Me habían invitado, yo ya había crecido y casado, y terminé de predicar en esa iglesia, una iglesia de las Asambleas de Dios. Cuando termino de predicar, pues me sorprendí porque vi que alguien me estaba esperando bajando la plataforma, bajando del púlpito. Y cuando bajo, era mi profesor de biología. Entonces ahora me dice, ¿qué hubo, Trejos? ¿Sabes que ahora soy cristiano? Y yo le digo, ¿cómo, profesor? Méndez se llamaba. Profe, ¿cómo así? Qué bueno, qué alegría tal. Dijo, todas las cosas que discutí contigo durante 3 años, hubo cosas de esas que no me dejaron dormir. Y un día caí en un cáncer, una enfermedad terrible, un cáncer que lo estaba comiendo. Dijo, y el único que me pudo ayudar fue Dios. Y por eso hoy estoy aquí dándole la honra, la gloria, la adoración y la alabanza a mi profesor, que argumentaba que Dios no existía, que el evangelio era mentira. Y ahora Dios lo había tratado. Porque es que ese es el problema del ser humano. Le queda muy fácil hablar, decir, vociferar. Pero cuando se encuentra frente a estos avatares de la vida, frente a estas encrucijadas de la vida, con el único que puede dialogar y hablar, que le puede responder, es Dios. Entonces ese argumento fundamentado en la palabra de Dios, ahí está lo que genera en nosotros una reverencia espiritual. Y nadie puede llevar una vida de oración sin tener un amor inmenso y un respeto por la palabra de Dios.
si no se tiene un amor inmenso y un respeto por la palabra de Dios, es muy difícil, es muy difícil. No, es que es imposible que usted tenga reverencia por Dios y que usted sea un hombre o una mujer de oración. Ustedes saben, porque es que en la oración nosotros hablamos con Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y escuchamos, como usted lo está haciendo esta noche, viéndome aquí, cuando escucha la palabra de Dios, Dios le está hablando. Y no podemos hablar con nadie si no tenemos un interlocutor, si no tenemos a alguien. Entonces es muy difícil para alguien orar si no cree que Dios le está escuchando. Entonces, en la medida que yo crea la palabra, en la medida que yo respete la palabra de Dios, esa será la medida de mi crecimiento en la oración. Y esa misma reverencia en la palabra de Dios es la que le da la medida a mi fe. No olviden nunca lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice eso la Escritura. Pero además dice, hablando de la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la única manera de despertar la fe en alguien es leyendo esta palabra. Ahí la Biblia que dice que esta palabra nos hace sabios y entendidos. Entonces yo no puedo pensar que haya una persona que tenga un alto nivel de oración si no tiene un alto nivel del estudio de la palabra, de la lectura de la palabra, porque es la palabra la que nos permite ver, abre nuestros ojos para ver, nuestro entendimiento para entender y dimensiona nuestra fe para poder creer. La confianza entonces en la palabra de Dios y el poder en la oración van unidos. Van unidos, eso es indiscutible. Solamente tendríamos que mirar lo que dice San Juan capítulo 17, déjenme que les voy a leer, San Juan capítulo 17, el versículo 8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y que han creído que tú me enviaste. Mira lo que está diciendo, la palabra que el Padre dio al Señor Jesús, que fue la palabra que Él nos trajo a nosotros, permitió que pudiéramos creer que Dios le había enviado. De ahí que esto, como dije, la confianza en la palabra de Dios dimensiona nuestro nivel de oración y dimensiona nuestro nivel de fe. Vayamos a un segundo asunto. Y aquí tengo varias citas bíblicas y Angie, ustedes saben que es la que siempre me ayuda en este culto, porque ella, aparte de manejar los equipos allá, también lee, tiene su micrófono al frente. Y aquí están con nosotros otras personas ayudándonos. Ella tiene ya preparados algunos textos. Si la primera es reverencia espiritual que está fundamentada en la obediencia a la palabra, en creer a la palabra, en desarrollar una vida de estudio bíblico y de leer la Biblia, por lo menos de leerla. Usted me está viendo por primera vez. La primera cosa que hay que hacer es leer la palabra. Usted está recién convertido a Cristo, ore, claro, pero lea la palabra, porque la fe viene por el oír, le insisto, y el oír por la palabra. El segundo asunto que se requiere para que esa oración sea eficaz, sea poderosa, para que construya dentro de usted, es lo que se llama insistencia espiritual. Insistencia espiritual. Debemos tomar la resolución de cultivar el hábito de orar diariamente, porque eso debe ser un hábito. De la misma manera que usted va donde el nutricionista y le dice, bueno, vamos a crear hábitos distintos porque usted, y le estoy hablando por mi experiencia, porque usted se acostumbró a comer grasa y el colesterol lo está matando y tiene hígado graso y usted come a tal hora come tal cosa y empiezan y nos dan una dieta y uno dice, ay, o sea que no voy a volver a comer más. ¿Me le ha pasado? Por eso no me gusta ir al nutricionista. Porque no puede tomar café, no puede comer carne a tal hora, no puede tomar yogur, no puede hacer tal... Ay, entonces... Pero ellos le van creando un hábito. Uno, observen que cuando le dan la dieta, entonces lo ponen a comer a uno ya no 3, sino 6 veces. ¡Gloria a Dios!
Gloria a Dios. A mí cuando me dijeron que usted no va a comer 3 veces, sino ahora va a comer 6 veces, qué alegría la que me dio. Pero mis hermanos, cuando me pasaron la hojita de la dieta, una galletica con con un pocillito de café, o no café, de leche deslactosada, yo me imaginaba el desayuno 6, ahora no 3, sino ahora dice una tostada con un huevo cocido o medio huevo cocido y un pedacito de manzana. No, van creando un hábito y el cuerpo tiene que irse organizando. De la misma manera la oración tiene que convertirse en un hábito de nosotros. El hábito de orar al levantarse, el hábito de orar a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo y a la hora de la comida. Y se convierte este hábito en tal que cuando uno por X o Y razón va a almorzar y no ora, uno parece que este almuerzo me va a hacer daño. Y si a usted le duele un poquito el estómago, usted me va a decir, ¡ay! Claro, no oré. Ese hábito se va haciendo, hasta que esto ya no es, se convierte en una necesidad. Y cuando usted se acostumbra o toma el hábito de orar en la noche, usted no se, porque usted se despierta, usted se cabrón y se despierta como que algo le pasó. Y es que usted dice, claro, no he orado. Se llama insistencia espiritual. La Biblia dice claramente, el Señor dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oiga, orando ¿en qué tiempo? En todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Porque es que usted dice, pastor, pues tengo que trabajar. Yo no me puedo arrodillar. No, es que el texto no está diciendo, orando en todo tiempo arrodillado en el lugar donde está. No, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo puedo orar en el Espíritu. En mi mente. Trabajando, manejando carro, atendiendo personas. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice eso. Entonces hay que tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión? De crear un hábito. ¿Cómo es la decisión de adelgazar? Cuando a usted le dicen que tiene que adelgazar, tiene que ir formando un hábito distinto al que tenía. El hábito es comer menos, pero comiendo más, es decir, comiendo 6 veces, pero porciones más pequeñas, eso le dicen a uno. Y después le dicen, cree el hábito de hacer ejercicio. Y no le pase a usted lo que me pasó a mí, que cuando dijeron que, me dijo el médico que yo tenía un problema de diabetes, que tenía que hacer ejercicio, pues yo no volví a comer. Y yo rechazaba, y entonces si yo me comía mi almuerzo normal, yo al otro día no quise comer. Y me acuerdo que tenía que viajar a Pasto. Pues créanme que no quise comer y no desayunar y casi no almorcé, eso lo tomé muy en serio y a los 2 días prácticamente tenía que irme a Pasto y me fui. Cuando llegué al aeropuerto del Dorado, pues casi me muero. Buscar en quién me atendiera en el Dorado y entonces no, en ese momento salí del avión, salí corriendo, casi me deja el avión, me fui a Pasto y cuando llegué a Pasto entré en una crisis terrible. Cuando fui al médico allá, me dijeron, señor, es que usted, ¿quién le dijo que usted tenía que, esta dieta era así? ¿Usted no, cómo así? Esto es un hábito, esto tiene que crear un hábito, tiene que empezar a reducir esto y esto y esto, hasta que cree el hábito. De pesar 115 kilos, 116, 17 kilos. Bueno, me falta todavía, pero puedo pesar 89, 88, pero siempre he bajado muchos kilos, creando el hábito. De esa misma manera se hace con la oración. Pero hay que tomar una decisión, hay que tomar una resolución. ¿Qué es eso? Un compromiso firme. Compromiso firme con la salud, un compromiso firme, en este caso particular, en la relación con Dios. Esa resolución es una tarea o es una acción clara y definida. Voy a convertirme en una persona de oración. Voy a empezar a orar. El salmista dijo en el Salmo 57, pronto está mi corazón, pronto está, miren, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Y quiero mostrarles a ustedes algunas resoluciones o decisiones
que nos inspiran a buscar a Dios por encima de lo que sea, sin importar la opinión de la gente, sin importar, porque ese es el problema. El gran problema de nosotros los seres humanos es que pensamos más en lo que los demás piensan de nosotros o en lo que los demás dicen de nosotros que lo que nos conviene a nosotros o de lo que Dios opina. No, yo no voy a salir a ejercicio porque van a decir, ¡ay, va el gordo haciendo ejercicio! ¡Ahí va! Ahí está el problema, entonces no hace ejercicio. No, yo no voy a adelgazar porque después, ¿qué van a decir? No, no, no. Una resolución es una decisión que se toma sin importar lo que los demás opinen, ¿sabe? Entendiendo que es para mi propio beneficio o el de mi familia. Y vean por ejemplo, el libro de Josué, Angie lo tiene, capítulo 24, versículo 14 y 15. Déjenme les explico. Josué estaba despidiéndose, ya a punto de morir, y reúne a todo el pueblo. Y les dice, bueno, ustedes saben cómo he actuado, cómo he hecho, todo este tipo de cosas y cómo Dios ha sido fiel y bueno, pero ustedes hoy tienen que tomar una decisión. O siguen a los dioses de Baal, a los eteos, a los fereceos y a todos esos feos que ven en ese tiempo, o deciden servir a Dios. Y él dice claramente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a escucharlo. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Observen eso. Pero yo, primera persona, primero yo. Ahí sí vale el primero yo. Y mi casa, mi familia, serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran, ustedes emborráchense, ustedes sean idólatras, ustedes malgasten el dinero, ustedes sigan en esa vida que llevan, pero tengan claro que yo hoy tomé una resolución, una decisión. Y juntamente con mi familia, pero entra él primero. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué interesante eso. Qué tremenda lección nos da esto. Déjenme le muestro otro pasaje. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, un hombre llamado por Dios, el patriarca de la fe, hemos hablado en otros pasajes sobre él y hoy también lo quiero mencionar. Génesis 28, 19 al 22. Una resolución que Abraham toma clara, sin importar lo que los demás dijeran y lo que los demás opinaran. Él ese día, después que ve, hace una promesa a Dios y le dice, si tú estás conmigo y si tú me apoyas y si tú estás conmigo todo el tiempo, entonces yo haré esto. Angie, ayúdenos. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oigan, a mí me encanta esto. Esto es una resolución también determinativa. No importa lo que los demás piensen u opinen, lo dice claramente. Dice, hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, acuérdese para dónde iba, no sabía para dónde iba siquiera, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, primero, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios, primera resolución. Es decir, en la vida espiritual, en el mundo espiritual, Jehová será mi Dios y no importa la nación donde vaya, y no importa lo que los demás digan, nada en absoluto. Y después dice, y esta piedra que he puesto por señal, colocó una señal clara que estaba acompañada de una petición. Dice, será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La decisión estaba clara, Jehová es mi Dios y de la manera que tú me bendices, Señor, entonces el diezmo, el 10% de lo que tú me dieres, yo lo apartaré para ti. ¿No les parece muy curioso que algunas personas hablan
de usted porque usted diezma y ofrenda? ¿No le parece muy curioso eso? Pero no dicen nada porque usted se gasta su dinero en un prostíbulo o porque se lo gasta en ron o en cerveza o en droga. Eso no, ese no es el problema. El problema es que usted toma su 10% y lo pone en la iglesia para el sostenimiento de la iglesia. Abraham dijo, a mí me importa lo que ustedes piensen, Jehová será mi Dios. Y voy a colocar una señal, esta piedra será una señal evidente de lo que yo he hecho y de lo que voy a hacer. Es que el diezmo apartar, y encontramos nosotros allí mismo capítulos, en varios capítulos, la forma en que Dios bendijo a Abraham y cómo Abraham entregó sus diezmos. Alguien me pregunta, ¿eso es del Antiguo Testamento, pastor, y eso es del Nuevo Testamento? La verdad, yo aprendí desde niño a diezmar. Mi mamá en aquel tiempo me daban 20 centavos para llevar al colegio, eran 100 pesos a la semana. Y mi mamá me enseñó que el 10% eran para la obra de Dios, para la iglesia. Y entonces no nos daba los 100, sino que nos daban 90. Y aún estoy viejo y todavía lo sigo haciendo. Y puedo declarar tranquilamente que he sido bendecido y prosperado por Dios. ¿Y los demás qué opinan? Nada. Recuerdo que hace años estaba haciendo un negocio con un hombre y dentro de las condiciones del negocio era que el 10% de la utilidad de la empresa tenían que ir a la iglesia. Y él dijo que no, entonces ya le dije yo, entonces se acabó la sociedad y rompimos la sociedad hasta que encontré otras personas que aceptaron claramente eso y entonces pudimos hacer la sociedad y fuimos prosperados y bendecidos. Sin importar lo que los demás, son resoluciones. Yo decido esto y nadie tiene que ver con lo mío porque esta es una decisión mía y además es con Dios. El salmista, en el Salmo 55, versículos 16 y 17, también me gusta mucho la decisión del salmista. A ver, Angie, léanos 55, 16 y 17 del libro de los Salmos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Miren que es casi exactamente las mismas palabras de Josué y de Abraham. En cuanto a mí, es decir, yo no sé qué hagan ustedes, pero yo, en cuanto a mí, a Dios clamaré y oraré de día y de noche y en todo tiempo y en el lugar que sea y como sea. Ay, pero es que mire, ya va a entrar ahora, ya se va. Y entonces, bueno, yo oro más tardecito. No, no, entonces hoy no, yo oro mañana. No, yo no ayuno, yo ayuno mañana. Porque su familia que se perturbe el que quiera. Ahora, también no vaya usted a ayunar el 24 de diciembre, pues cuando estamos comiendo los tamales y cuando estamos celebrando la Navidad. Porque ese no es un día para eso. Y el 31 de diciembre, salvo que usted haga un compromiso con Dios, de lo contrario, no. Ni el día de la madre, pues le da usted por ayunar. Todo el mundo va a decir que es por no gastarle nada a su mamá. O el día del padre, para no darle nada al papá. Eso es así. Pero mire, en cuanto a mí, es mi decisión. Es mi decisión, es mi resolución. Orar, el salmista lo dice. ¿Y se acuerdan de Daniel? ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 6 cuando el foso de los leones, ¿se acuerdan? Cuando los gobernadores y todos aquellos que no pudieron encontrar nada contra Daniel dijeron, este tipo ora todos los días y este hombre tiene un dios o su dios y él no va a dejar de orar y entonces tramaron todo un asunto para hacer que el rey firmara un decreto y él firmó el decreto que durante 24 horas, digamos, el que adorara a un dios distinto al rey, entonces iba a echar al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Se acuerdan qué hizo Daniel? Dice que se fue a orar como lo hacía siempre, abriendo su ventana, mirando a Jerusalén. A mí me sorprende, me encanta la palabra como lo solía hacer siempre. ¿Cuál era el riesgo? ¿Morir? ¿Cuál era el riesgo? ¿Ir al foso de los leones? Ese era el riesgo. Pero él toma una decisión por encima de su propia vida. A ver, allá ayúdenos con ese versículo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Acaso no podía cerrar la puerta? ¿Por qué razón tenía que tener la ventana abierta? No, porque había tomado una resolución. Y desde que uno lee el libro de Daniel, desde el primer capítulo, uno descubre un hombre lleno de carácter, de resolución cristiana, dispuesto a hacer lo que sea. Oh, hermanos, ¿cómo quisiera uno de pastor poder tener la decisión que tomaron estos hombres? ¿Cómo quisiera uno ver a los hermanos de la iglesia tomando decisiones firmes y con carácter? Pues piensen lo que piensen, pero mis hijos y yo nos vamos a la iglesia. Mamá, abuelita, tío, piensen lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es muy difícil de encontrar. O encontrar a alguien que sea capaz, como Abraham, de decir, a mí Dios me ha provisto las cosas, lo que tengo no me lo he ganado yo y yo lo he trabajado, pero Dios me ha dado la sabiduría y la capacidad y los diezmos yo los voy a dar por encima de lo que usted piense. Esposa mía, esposo mío, hijos míos o familia. Porque entre otras cosas ninguno de ustedes me ayuda a producir, esa es mi decisión. Qué bueno que uno encontrara creyentes así. Entonces tendríamos creyentes prosperados y bendecidos económicamente, con un carácter cristiano, que ninguna pandemia ni nada los movería de su fe. Lo que pasa es que no tenemos cristianos con esa capacidad de resolución. Y eso es clave para la oración. Es clave para la oración esto, que sea capaz usted de asumir, como el salmista. Piensen lo que quieran. En cuanto a mí, oraré en la mañana, oraré al mediodía, oraré en la noche. Y ustedes hagan lo que quieran ustedes, es problema suyo. O Daniel, a sabiendas de que podía morir, porque eso era lo que podía pasar. Y ustedes conocen el pasaje, capítulo 6. Luego fue al foso de los leones. Y allí Dios hace un tremendo milagro. Porque Daniel era un hombre de oración, que tenía claro, muy claro, lo que él debía y tenía que hacer. Pues que esto le sirva a usted esta noche. Para entender, para comprender que el propósito de Dios es que aprendamos a tomar resoluciones y decisiones firmes y con carácter. Nuestro corazón debe insistir en la constancia en la oración, pasar tiempo a diario con el Señor Jesús y su palabra debe ser un hábito. Claro que debe ser un hábito. Miren, y vuelvo a leer porque este estudio bíblico así es. La Biblia, solo la Biblia. El Salmo 116:2. Mire lo que dice. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Ahí está lo que dice. Hay una persistencia en esto. Le invocaré en todos mis días. Es lo que el salmista tiene claro. Dice, por cuanto él me ha respondido. Y volvemos a insistir en una frase normal de nosotros. Generalmente utilizamos a Dios como uno utiliza a los bomberos en una emergencia. David no. Tenía claro que su oración era de día y era permanente, de día y de noche. Miren lo que dice también el Salmo 145, versículos 2 y 3. Dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Miren lo que dice, cada día bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y mira lo que dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Él tiene claro eso. Usted me dice, pastor, pero ¿cómo hago? A mí me queda tan difícil, a mí se me olvida. Hermano, yo le he enseñado a mucha gente en talleres de oración cómo orar. Porque dicen, es que empiezo a orar y a los 2 minutos, al minuto ya se me ha olvidado todo. Les he dicho, tomen una libreta, tomen un lapicero y anoten. Esa es una sugerencia. ¿Por qué voy a orar? Entonces voy a orar por mi tía María, por mi abuela tal, voy a orar por la economía, voy a orar por la iglesia, voy a orar por Colombia, así. No importa, abra los ojos ahí arrodillado, de pie y empiece. O tome un cartel, cualquier cartel, déjenme, yo cojo aquí cualquier cartel y entonces colóquelo en la puerta de su casa. La cita más importante que tengo hoy es con Dios, la oración.
Póngalo en la nevera, donde usted ve el anuncio de drogas y del mercado. Póngalo ahí para que esto se le convierta en un hábito, en una disciplina. Colócalo en el espejo del baño. Las mujeres nunca salen, bueno, eso decimos los hombres, las mujeres nunca salen sin mirarse al espejo, y los hombres también. Así no nos peinemos, así no tengamos ya que peinar. Vamos al espejo y nos miramos y nos acariciamos nosotros mismos. Póngalo en el espejo. Hoy tengo que orar. Es importante mi oración. Ahí, el espejo le habla. Y eso léalo en voz alta, no diga, léalo en voz alta. ¿Sabe qué va a pasar? Usted tomará la resolución de orar diariamente y de hacerlo un hábito. Y en ese hábito hay bendición para usted. Bien, esta es la primera parte de este tema. Vamos a orar. Quiero que esta palabra surta el efecto en su vida. Que usted tome la decisión de crear un hábito de oración para que haya una insistencia espiritual. Una insistencia espiritual. Ya el otro miércoles voy a compartir los otros dos para que terminemos este tema. ¿Por qué no oramos al Señor y le decimos que nos ayude? Ahí donde está, diga conmigo: Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes. Porque yo necesito, Señor, tu ayuda, tu misericordia. Tú sabes lo difícil que me queda tener un hábito de oración. Tú sabes lo difícil que me queda tomar resoluciones. Porque, Señor, hoy digo que sí, mañana que no. Hoy prometo y no cumplo. Pero hoy he aprendido por tu palabra de Josué, donde decide que él y su casa servirán a Jehová. De Abraham, que él sabe, reconoce tu bendición y está dispuesto, tomó la resolución de que tú seas su Dios y que además el diezmo lo traerías siempre al Señor. De David, que dice: en cuanto a mí, voy a orar de día, de noche, en la madrugada, a toda hora voy a estar orando. Y Señor, de Daniel, que a sabiendas que en esto de la oración podía ir su propia vida, se decidió a hacerlo. Y tú le mostraste tu poder. Señor, y clamamos a ti porque tú respondes. Tenemos la experiencia de haberte oído, pero a veces olvidamos esto. Pero ayúdanos esta noche para tomar una verdadera resolución, una decisión verdadera y firme de buscarte a ti y de tener el hábito de la oración. Te damos gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Los bendigo a todos. Gracias por este tiempo que comparten conmigo y con este equipo. Y que a partir de esta noche usted pueda tomar la decisión de crear un hábito de oración. Además, bueno, si vuelva a escuchar esta enseñanza y anote los textos, anótelos y apréndalos y comparta esta experiencia con otras personas y tome esta línea, envíelo a más hermanos, a más amigos, a su familia, que tengan claro ellos que usted tomó la decisión de amar y de servir al Señor. Los bendigo a todos. Nos vemos el domingo siendo la voluntad de Dios y el próximo miércoles en la segunda parte de este tema. Dios los guarde, que descansen.